Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oremos. Alabado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que el corazón afligido, que el corazón necesitado el día de hoy pueda tener ánimo de parte de tu palabra, que quien está batallando, quien necesita una exhortación en este día también reciba lo que necesita para su edificación. Que tú, Señor, bendigas grandemente también la clase de niños, que también dirijas a quienes la dan para que puedan también gozarse de llevar el evangelio y de ayudar a los niños a crecer en ti. Cuida, Señor, de nuestros hermanos que hoy no están aquí por causa de enfermedad, por causa de trabajo, que tú, Señor, les ayude, les anime, les fortalezcas. Y quienes no están aquí porque simplemente no quisieron estar aquí, que tú, Señor, les ayudes a meditar en sus corazones si realmente lo que están haciendo está bien. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este pequeño pasaje del libro de Hebreos van a encontrar que es doctrinal, es completamente doctrinal, pero deben de notar, si me han ido siguiendo en todas las clases o en todas las predicaciones de Hebreos, que todo va encajando. Recuerdan que esta epístola a los Hebreos fue escrita a una comunidad de judíos en algún lugar del norte de África, y esta comunidad de judíos está sufriendo. A lo largo de toda su existencia como comunidad judía cristiana, ha encontrado muchos obstáculos. Sus familiares judíos que permanecieron en la fe judía los han expulsado de su comunidad. Ya perdieron mucho su herencia, ya perdieron muchos su relación familiar con sus abuelos o con sus primos o con inclusive miembros de su misma familia directa, y han sufrido. Y se han cansado y están agotados y están agobiados, y toda esta epístola está dedicada a recordarles el Salvador que tienen y por qué no deben de rendirse. Empezó hablando Hebreos capítulo 1, hablándonos acerca de que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y lo hace a través del Hijo. Y luego les recuerda a los hermanos allí que tienen un Salvador que es superior a los ángeles, que es más, es tan superior a los ángeles que ha puesto ángeles a disposición de los cristianos para su servicio. No para que los adoren, no para que busquen verlos, sino para que les sirvan como una acción de gracia de parte de nuestro Dios. Y luego les exhorta, pero no se descuiden, porque si se descuidan, van a empezar a andar en su vida cristiana sin un puerto, a la deriva, nunca van a tener un lugar seguro a donde llegar. Y luego les dice, pero tienen un Salvador, un autor de salvación, que es Dios, que es Cristo, que todo está sujeto a sus pies, que Él sigue reinando, que es superior a Moisés. Y es más, si hay un ejemplo de fidelidad, Moisés es el ejemplo de fidelidad, pero Cristo es superior a Moisés en fidelidad. Así que les exhorta, hermanos, no sean infieles, porque si dejan de ser fieles, se van a volver incrédulos. Y les vuelve a animar, sean fieles porque tienen un sumo sacerdote
que intercede por ustedes en el cielo. Y regresa, lo que estábamos viendo la vez pasada. A estas alturas, hermanos, ya deberían haber madurado. Si no están madurando, van a empezar a retroceder y a hacer cosas que les van a acarrear el juicio de Dios. Pero tenemos un Dios que no es injusto para olvidar las cosas que ustedes han estado haciendo. Pero tenemos un Señor, un Salvador, en quien se puede anclar nuestra alma. Y ese Salvador entró como sumo sacerdote hasta el lugar santísimo a favor nuestro. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Así que después de un gran paréntesis de exhortaciones, un gran paréntesis de ánimos, el autor va a regresar a un tema que es completamente doctrinal, pero que tiene como finalidad animarnos, a animar a los hermanos que estaban allá en Cirene, que estaban sufriendo, y animar a los cristianos del siglo XXI a continuar creyendo en su Salvador. Es muy curioso que muchas veces van a encontrar muchos predicadores que le dan significado a las historias del Antiguo Testamento. Las 5 piedras de David, y la piedra de la fe, y la piedra de esto, y la piedra de aquello. Se van al Nuevo Testamento y se avientan con el significado de los 12 cántaros que llenó Jesús ahí en las bodas de Caná. Y el significado de la sopa, y el significado de esto, y que la chancla, y que lo demás. Pero es muy bonito ver que que Hebreos es un comentario bíblico inspirado del Antiguo Testamento. Nos dice, este personaje está aquí y esto significaba en realidad. No está inventando el autor de Hebreos, no está inventando como hacen muchos predicadores hoy en día, está diciéndonos esto es lo que significa esta historia. Así que el autor inspirado de Hebreos nos da un comentario del Antiguo Testamento y nos da una aplicación práctica de quién fue Melquisedec. Nos va a comenzar a explicar lo que dice el Salmo 110. El centro de este capítulo está en que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, en el cual podemos confiar y descansar mientras luchamos aquí. En primer lugar, vemos a nuestro Rey justo, Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Melquisedec es un personaje casi desconocido. Solamente 2 veces se menciona su nombre en la Biblia. Allí en Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y bendijo. Y noten que en el resto del pasaje, aunque habla él, aunque trata de él, no menciona su nombre. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4 es el otro pasaje. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Melquisedec es un hombre casi desconocido,
el pasaje que más nos da detalles de él es Génesis, ahí en Génesis 14, y sin embargo todos los detalles que recibimos de Melquisedec son muy pequeños, son muy poquitos. No es así como con Aarón. Podríamos hacer un estudio bíblico acerca de la vida de Aarón, pero de Melquisedec nada más es un pasaje pequeño. Este personaje, además de que es desconocido, tiene en Josué capítulo 10, versículo 1 y 3, a un personaje similar. Josué capítulo 10, versículos 1 y 3. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó a Josué que Josué había tomado a Ai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Y luego el versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo. Este personaje, Adonisedec, si ustedes se fijan, tiene la misma terminación que Melquisedec. Y si ustedes se fijan, los dos fueron reyes de Jerusalén. No son parientes, pero es una interesante coincidencia. Melquisedec tiene la misma terminación que Adonisedec. La única diferencia en ese sentido es que Melquisedec es un término que significa mi rey, o Melqui más bien, y Sedec significa justo. Así que literalmente Melquisedec significa mi rey justo. El autor de Hebreos lo traduce como rey de justicia, pero literalmente es mi rey justo. Dice Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. De Melquisedec podemos decir varias cosas. Uno, según el libro de Génesis, él era rey de Salem en aquellos días. Era un personaje real. No era una aparición de Dios, no era una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, era un ser real. Era el rey Melquisedec. Él salió al encuentro de Abraham después de que había ganado, de que Dios le había dado a Abraham la victoria frente a los reyes que habían tomado Sodoma. Y dice que le ofreció pan y vino. No estaba haciendo una cena del Señor anticipada. Porque a veces agarran, no, pues es que Melquisedec debió haber sido Jesucristo y porque hay pan y vino involucrados en esto. Bueno, hay que recordar que era una expresión del Antiguo Testamento para decir, les ofreció un refrigerio. Es decir, si hubiera vivido en el siglo XXI, hubiera dicho y les ofreció sándwiches y refresco. Así que no hay nada que ver con, en realidad no tiene que ver con un adelanto, anticipo de la cena del Señor. Este rey Melquisedec era rey real, un rey de veras, un hombre, un ser humano. No era Jesucristo encarnado, era un rey común que ofreció a Abraham un refrigerio, que era sacerdote del Dios Altísimo. Noten que no dice que era sacerdote del Dios Omnipotente, no dice que era sacerdote de Jehová, usa un nombre específico para Dios, Dios Altísimo, el Creador que está sobre todos. Esto es algo muy especial porque Jehová va a ser el término con el cual va a ser adorado por Israel, porque es el nombre del pacto. Pero aquí hay un resquicio por ahí que no toda la humanidad se volcó a la idolatría.
Había todavía adoradores del Dios de Abraham, incluso en Canaán. Era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, lo cual va a ser importante porque está tratándoles de mostrar el autor de Hebreos a los hermanos que están en dificultades, que si bien perdieron su relación con los otros judíos, su relación con el Dios Altísimo sigue intacta. Los judíos ya no los quieren, pero el Dios Altísimo sí. Él es su Dios. Melquisedec dice que recibió de Abraham la 10ª parte del botín obtenido. Así que noten en esto, inclusive en el pasaje lo vamos a ver más adelante, en este pasaje el centro no es el diezmo. A veces, como ya aparece aquí el diezmo, volcamos el pasaje para hablarles acerca del diezmo y de la importancia del diezmo y por qué es importante y necesario el diezmo, pero el pasaje en sí no se centra en el diezmo. Está centrado en otro asunto más importante que el diezmo. Melquisedec fue una persona real que vivió en tiempos de Abraham y que era rey de Salem. Dice Génesis 14, 19, y bendijo Dios y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec era de los pocos en el mundo gentil que aún adoraba al verdadero Dios. Melquisedec servía al Dios de Abraham, por eso tuvieron una comunión juntos, por eso pudieron relacionarse juntos. Melquisedec, en este pequeño relato, lleva al autor de Hebreos a hacer un comentario. Dice versículos 22 y 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham hace un juramento. Hizo un juramento antes de llegar ante el rey de Sodoma. Ante el Dios Altísimo prometió: no voy a tomar ni una agujeta, ni una moneda. Pero cuando se presenta Melquisedec, le da el diezmo de todo. No lo tomó para sí. Abraham reconoció que Melquisedec era representante de Dios. No era Jesucristo, hay que notarlo bastante claro. Melquisedec no era Jesucristo, pero Melquisedec estaba representando al Dios Altísimo. Así que como representante del Dios Altísimo y a manera de reconocimiento, le da los diezmos. Nos da una idea de qué es el diezmo. La primera vez que aparece el diezmo aquí, se usa para reconocer a alguien. No es así, hermanos, tienen que dar el diezmo para que Dios les dé dinero. No, es en reconocimiento al Dios que tenemos. Nada más. Como rey, sacerdote y representante de Dios, podemos decir que Él era un rey de justicia. Un rey que establecía y promovía la justicia en su reino. Por eso era Melquisedec. Y además su reino era sobre Salem, es decir, un reino de paz. Él era un rey que promovía, establecía la justicia en su reino y al mismo tiempo era un reino de paz. Dos características mesiánicas. No era él el Mesías, no era él Jesús, pero estaba anunciando a Jesús. Dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Melquisedec no era una representación, más bien no era una presentación encarnada de Cristo. Era un rey real de carne y hueso que en algún momento murió, que antes había nacido, pero que apuntaba su vida a Cristo, al Rey de justicia que trae un reino de paz. Salmo 110, versículos 1 y 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo mesiánico que habla que Cristo va a ser rey. Pero luego dice versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Mesías tenía que ser rey y también tenía que ser sacerdote. Pero este rey iba a ser un rey justo, cuyo reinado iba a traer paz. Y al mismo tiempo iba a ser el sacerdote que iba a interceder por nosotros para que su justicia y su paz se hicieran realidad en nuestra vida. Es doctrina. Hay una clase que estoy dando y que más adelante se va a dar a la iglesia de doctrina práctica. ¿De qué nos sirve comer doctrina? Piensen, hermanos, en los lectores de Hebreos, cansados de que los rechacen, agotados de tantas luchas, separados de lo que más amaban, que han perdido sus pertenencias, que no tienen nada, pero que pueden confiar en que tienen un rey que les va a hacer justicia, en que pueden confiar en un rey que es justo. Y eso debe darles paz. No la ausencia de conflicto, sino la tranquilidad que viene del hecho de saber que aún en nuestros peores conflictos, Dios va a hacer justicia, Cristo va a hacer justicia. Que aún en los peores momentos de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo va a hacer justicia. Y ellos podían estar tranquilos. Hermanos que vivimos ahora en el siglo XXI, no tenemos un Melquisedec, tenemos a Cristo, al Rey justo. Al Rey justo en el cual podemos descansar en que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo por nosotros, realmente es válido, realmente funcionó. Su intercesión es real, su intercesión en el cielo delante del trono de nuestro Padre en favor de nosotros es real. Podemos descansar con seguridad. Sí, es cierto, es cansado. Seguir luchando y batallando por seguir a nuestro Señor Jesucristo es cansado. A algunos les va a costar más que a otros, algunos van a sufrir más que otros. Sin embargo, podemos confiar en el mismo Salvador. No se canse porque tiene un Rey justo que da paz, mayor que la que pudiera dar Melquisedec. Melquisedec, por muy justo que fuera, estaba limitado. Cristo no. Melquisedec, por muy bueno que fuera, que trajera, que tuviera una ciudad de paz, estaba limitado.
pero Cristo no. Tenemos un rey justo. Y luego vemos que tenemos un rey eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este texto no está diciendo que Melquisedec no tuviera papá y mamá. No está diciendo que él era eterno, que él ya existía desde la eternidad, no tenía principio de días y que va a existir hasta la eternidad, no tiene fin de días. No está diciendo eso. Recuerden que el contexto de Hebreos es una comparación entre el sacerdocio de Cristo y el de Aarón. Hay una comparación aquí. Está haciendo una comparación entre ambos sacerdocios. Hemos visto y hemos insistido que el sacerdocio de Aarón fracasó. Todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo fracasa el sacerdocio de Aarón. Llegan los evangelios y en todos los 4 evangelios notamos cómo fracasó el sacerdocio de Aarón. En tiempos de Esdras y de Nehemías se determinó, siguiendo la ley de Moisés, que para poder ser del sacerdocio se tenía que mostrar y se tenía que diríamos, demostrar el linaje sacerdotal. Nadie que quisiera ejercer el sacerdocio, que no pudiera demostrar que pertenecía a la familia de Aarón y a la familia de Leví, podía ser sacerdote. El linaje era muy importante para el sacerdocio levítico. Era un enorme privilegio pertenecer a este grupo que acercaba a la nación a Dios mediante los sacrificios. Desde chiquitos a los niños levitas se les enseñaba el libro de Levítico. Antes de los 8 años ya tenían que saberse el libro de Levítico completo. Y antes de poder llegar a la adolescencia, por lo menos el Pentateuco se lo debían de saber. Eran muy metódicos y eran muy especiales, y pertenecer a este grupo tenía que ser firmemente demostrado. La genealogía era de extrema importancia. Y de repente el autor de Hebreos nos dice, pero miren a Melquisedec. Mientras de los sacerdotes anteriores se podía mencionar que tal sacerdote era hijo de fulanito de tal, que era hijo de la parte de Merari, que era hijo de Leví, y así sucesivamente. Inclusive de Moisés. Se podía mencionar quién era su mamá, quién era su papá, de qué sección de los levitas pertenecían y que eran hijos de Leví. Pero de Melquisedec no se menciona quién fue su papá y quién fue su mamá. No porque no los tuviera, sino porque no eran importantes para este sacerdocio. La Biblia guarda silencio de la genealogía de Melquisedec y sin embargo es sacerdote. Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Mientras otros personajes de la Biblia sabemos cuándo nacieron y cuántos años vivieron. De la mayoría de muchos personajes de Abraham podemos saber, siguiendo las genealogías y siguiendo los tiempos futuros y las descripciones de los demás personajes, que Abraham nació más o menos en el 2166 antes de Cristo y murió ya por el 2066. Un poquito más adelante. Podemos saber más o menos cuándo de ahí podemos partir a más o menos cuándo nació Jacob, a cuándo nació José. ¿En qué momento nació Moisés? Inclusive, ¿en qué año nacería David? ¿En qué año moriría? ¿En qué año nacería Salomón? Pero de Melquisedec no se dice nada. No se dice
Después de 30 años nació Melquisedec. Y tenía Melquisedec 45 años cuando nació su primer hijo. Y tuvo hijos e hijas. Y siendo de tanta edad, murió. Algo que pasa siempre en Génesis, ¿se acuerdan? De Melquisedec no se dice nada. La Biblia guarda silencio sobre su edad y es sacerdote. Para dejarnos claro, Melquisedec es único. Es de una clase especial. Y los sacerdotes que van a pertenecer a esta orden, nada más va a ser uno, va a ser único y va a ser especial. Hay un grupo religioso que dice que ellos son sacerdotes según el orden de Melquisedec. No, nada más hay uno, es Cristo. Los sacerdotes del otro grupo religioso que es mayoritario en México también insisten en que son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y no, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es único. Solamente hay uno y es especial. Ningún pastor en ningún lado, bajo ninguna circunstancia, puede considerarse sacerdote según el orden de Melquisedec, porque nada más hay uno, y ese es Cristo, al único al que le debemos nuestra lealtad, es Cristo. Hebreos capítulo 7, versículos 3 y 15, y con esta cita termino. Hebreos 7, 3 y 15. Sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante. No dice sino hecho igual, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Semejanza. Semejanza no es igualdad. Melquisedec era semejante a Cristo, no era igual. Cristo no se hizo Melquisedec para parecérsele a Abraham. Melquisedec era un personaje real, un personaje de carne y hueso que nació y murió, pero que estaba representando a un sacerdocio superior al de Moisés, al de Aarón, que estaba representando a un sacerdocio más allá que el de Aarón. Los sacerdotes de Aarón se equivocaban y además eran mortales. Los pastores de hoy en día nos equivocamos y además somos mortales. Cristo no. Cristo es sacerdote eterno. No se equivoca y existe para siempre. Una enorme crisis a veces se levantó en algunos miembros quizás de la iglesia cuando se fue nuestro pastor, el hermano Albino, porque toda su confianza estaba en él, porque todo lo que era su cristianismo giraba en torno a él. Y cuando él se fue, ¿qué creen que pasó? La decepción tremenda. Estaban tan acostumbrados, tan ligados a pensar en él como la base de su fe, que cuando él se fue, se acabó su fe. Pasaba hace años cuando él se iba, una pequeña parte, no toda la iglesia, una pequeña parte desaparecía de la iglesia por los 15 días, 2 meses, 3 meses, y cuando llegaba, tarán, estaban aquí. Y a veces hasta les hacíamos trampa en el sentido de no les decíamos cuándo iba a llegar, para agarrarles en curva. Sí, es cierto. Tuvimos un buen pastor. Pero Cristo es nuestro sacerdote supremo. El que siempre está. Al que le debemos lealtad. Por quien estamos aquí. A quien adoramos y alabamos. Los hombres pasamos.
pero Cristo es eterno. Tenemos a un Rey justo que un día va a traernos paz. Tenemos a un Rey que es eterno, único y especial. Y así como los hebreos que estaban batallando, nuestros hermanos hebreos allá en el siglo I, que estuvieron batallando, que sufrieron, que debieron empezar a entender, perdieron todo contacto con sus sacerdotes, pero tienen un sacerdote superior que es justo y que es eterno. Así el cristiano del siglo XXI, en medio de todas nuestras luchas y batallas, vamos a empezar a aprender a partir de hoy que tenemos un sacerdote que es justo, que trae paz y que es eterno, que no muere. Todo eso lo vamos a estar viendo a partir de ahora. Es doctrina, pero al final de cuentas es doctrina práctica. Que podamos descansar, hermanos, en ese sacerdote que tenemos. Inclusive Melquisedec murió, pero Cristo está vivo. Y es nuestro Rey de justicia, nuestro Rey de paz. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Las batallas son difíciles, son duras, son grandes las luchas. Pero gracias que nos recuerdas que tú eres superior a todas esas luchas. Y es más, hasta en tu gracia nos ayudas, nos animas, nos fortaleces. Tú eres superior a Moisés porque sigues vivo y siempre, absolutamente siempre eres fiel. Eres superior a Aarón porque tu sacerdocio es eterno, en verdad es justo y trae paz. Bendice a mis hermanos, Señor, especialmente aquellos que hoy están batallando, que en sus corazones hay lucha, que inclusive se han cansado, agobiados por tantas luchas y que esas luchas no terminan, que puedan descansar en que tienen un sacerdote que está intercediendo por ellos delante de ti, Señor, y que algún día, en algún momento menos esperado quizás, traerás justicia. Contestarás peticiones. Te manifestarás en nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo de oración que sigue, que no desmayemos, que no dejemos de orar, inclusive que no dejemos de interceder por otros que necesitan tu intervención en sus vidas. Gracias, Señor, te damos, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.